Imagina un lugar hecho para la risa. Ahora cubierto por el silencio. Ruedas de la fortuna detenidas, juegos oxidados y ecos que nadie puede explicar. Hoy verás 10 parques de diversiones abandonados que parecen congelados en el tiempo. Durante más de medio siglo, Joyland fue el orgullo de Wichita. Desde 1949, generaciones completas crecieron entre sus juegos mecánicos, sus luces nocturnas y esa sensación de que el verano nunca iba a terminar. Pero como muchos lugares así, el declive no llegó de golpe. Llegó lento. Primero fueron las quejas por seguridad, luego accidentes menores. Después, el abandono administrativo. El parque cerró definitivamente en 2006, pero lo que ocurrió después es lo que realmente le dio su fama oscura. En 2004, una niña murió tras caer de una atracción conocida como Nightmare. El incidente marcó un antes y un después, no solo para el parque, sino para quienes aseguran haber regresado años después. Porque varios exploradores urbanos afirman haber captado algo extraño en fotografías, una figura pequeña, siempre cerca de los juegos. Algunos dicen que es sugestión, otros que Joyland nunca dejó ir a todos sus visitantes. En el corazón de Berlín existe un lugar donde el tiempo parece haberse roto. Spree Park abrió en 1969 en la Alemania Oriental, convirtiéndose rápidamente en un símbolo de entretenimiento en medio de un sistema rígido. Tras la reunificación alemana, el parque intentó modernizarse, pero algo empezó a fallar. Su dueño, Norbert Witte, tomó decisiones desesperadas, inversiones fallidas, deudas enormes y finalmente un escándalo que parece sacado de una película. Fue arrestado por intentar contrabandear cocaína escondida en una atracción del parque. Sí, literalmente. Después de eso, Spree Park quedó abandonado de la noche a la mañana. Hoy, si entras, encontrarás dinosaurios de fibra de vidrio cubiertos de musgo, una rueda de la fortuna inmóvil y un silencio que no encaja con la idea de un parque de diversiones. Es como si el lugar hubiera sido congelado justo antes de desaparecer. Lo que hace inquietante a Daddy Park no es solo su abandono, es su transformación. Inició en los años 50 como un pequeño espacio recreativo, ligado a una basílica local. Era un sitio familiar, tranquilo, casi inocente. Pero con el paso de los años, creció. Y con ese crecimiento llegaron los problemas. El parque acumuló múltiples accidentes, pero uno en particular lo marcó para siempre. Un niño perdió un brazo en una atracción defectuosa. La noticia sacudió a Bélgica. Aunque intentaron continuar, la reputación ya estaba destruida. En 2002, Daddy Park cerró. Y lo que vino después fue aún más perturbador: el vandalismo. Figuras destruidas, grafitis grotescos, estructuras arrancadas. El parque se convirtió en algo completamente distinto a lo que fue. No es solo un lugar abandonado, es un lugar que fue corrompido. Hay abandonos que se explican por decisiones humanas y otros que son causados por la naturaleza. En 2005, el Hurricane Katrina golpeó Nueva Orleans con una fuerza devastadora. El parque Six Flags quedó completamente sumergido bajo el agua. Durante semanas, todo estuvo bajo un silencio líquido. Cuando finalmente el agua se retiró, lo que quedó parecía sacado de un mundo postapocalíptico. Montañas rusas corroídas, locales destruidos, juegos cubiertos de lodo seco. El parque nunca reabrió. Demasiado daño, demasiado costo, demasiado olvido. Hoy sigue ahí, oxidándose lentamente, como si el tiempo mismo lo estuviera borrando. Camelot no era solo un parque, era una fantasía hecha realidad. Inspirado en la leyenda del rey Arturo, ofrecía castillos, torneos y espectáculos medievales. Era un lugar donde la historia y la diversión se mezclaban. Pero incluso las leyendas pueden morir. La baja asistencia, el aumento de costos y una industria cada vez más competitiva llevaron al parque a cerrar en 2012. Desde entonces, Camelot quedó detenido en el tiempo. Caballeros de plástico cubiertos de polvo, castillos vacíos, estructuras que alguna vez representaron gloria, ahora parecen decorados de una historia olvidada. Un reino sin rey, ni visitantes. Este lugar es diferente.
Porque su historia no empieza con juegos, empieza con muerte. Lake Shawnee fue construido sobre un antiguo terreno indígena donde ocurrieron conflictos violentos. Desde el inicio, la zona ya tenía una reputación oscura. Luego vinieron los accidentes, niños muertos en atracciones, situaciones inexplicables, historias que se repetían. El parque cerró, pero nunca fue olvidado. Hoy, incluso se realizan recorridos nocturnos paranormales. Visitantes aseguran escuchar risas, ver sombras, sentir que alguien los observa. No es solo un parque abandonado, es un lugar donde algo nunca se fue. Hay algo particularmente inquietante en los lugares que nunca debieron existir. Wonderland prometía ser el parque más grande de Asia, un símbolo de progreso, ambición y espectáculo. Pero nunca se terminó. Problemas legales, disputas por tierras y falta de financiamiento lo dejaron a medio construir. El resultado es extraño. Un castillo gigantesco, vacío por dentro, sin risas, sin visitantes, sin historia real, solo una estructura incompleta, que parece más un monumento al fracaso que a la diversión. Este es, probablemente, uno de los parques más misteriosos del mundo. Ubicado en una zona montañosa de Japón, Takakanonuma Greenland abrió y cerró varias veces, siempre rodeado de rumores. Algunos dicen que fue por baja asistencia, otros por accidentes mortales que nunca se hicieron públicos. Lo más inquietante es su presencia casi fantasma en la historia. Hay fotografías, pero pocos registros oficiales. Personas que han intentado encontrarlo aseguran que el lugar parece desaparecer entre la niebla, como si no quisiera ser encontrado. Este parque es distinto a todos los demás, porque nunca llegó a abrir. Su inauguración estaba programada para 1986, pero días antes ocurrió el desastre de Chernobyl Disaster. La ciudad fue evacuada en cuestión de horas, y el parque quedó listo, pero vacío. La rueda de la fortuna nunca giró. Los juegos nunca fueron usados. Todo quedó esperando a personas que nunca regresaron. Es el símbolo perfecto del abandono humano. Cuando incluso Disney abandona algo, sabes que hay una razón. River Country fue el primer parque acuático de The Walt Disney Company. Durante años fue exitoso, pero comenzó a enfrentar problemas graves relacionados con la calidad del agua. Se reportaron infecciones peligrosas, incluyendo casos vinculados a organismos presentes en lagos naturales. En 2001, cerró. Pero lo extraño no fue el cierre, fue lo que vino después. Disney, conocida por su perfección, dejó el parque abandonado durante años, oculto dentro de su propio territorio, sin explicaciones claras, sin demolición inmediata. Simplemente lo dejó ahí. Como si incluso ellos prefirieran que nadie hablara de eso. Parques construidos para la alegría, convertidos en escenarios de silencio. Algunos cerraron por accidentes, otros por desastres, y algunos simplemente por razones que nunca quedaron del todo claras. Pero todos tienen algo en común. Fueron olvidados. Aunque quizá ellos no han olvidado. Si te atreverías a entrar a uno de estos lugares, dime cuál en los comentarios. Y si quieres seguir explorando historias donde la realidad es más inquietante que la ficción, suscríbete, porque esto apenas comienza.